¿Qué tal, hermanos? Continuamos con este tema y con este número de video que es el número 7. Y dice, estábamos hablando de la experiencia. Aquí nacieron una serie de cosas. Nació el pecado, ¿verdad? Nació la necesidad de tener alguien que responda por ti. Una vida de una víctima inocente. Nació por primera vez el temor y los efectos del pecado. Nació la experiencia de un pecador, pero también nace la gracia, nace el perdón, nace la obra de Dios para restaurar la relación que el hombre rompió. Y todos los hombres, por eso Abel y Caín, ellos tenían la sensación, la convicción de que deberían agradar a Dios porque algo les decía que ellos por sí solos no podían agradar a Dios. ¿Y saben qué es esto? Es la conciencia. Aquí nació la conciencia por primera vez. El hombre no era consciente del bien ni del mal. En el momento que él pecó, fueron abiertos sus ojos al pecado, pero también nació su conciencia, y la conciencia era lo que revelaba toda esta necesidad de que hubiese una víctima inocente, la necesidad de restablecer una relación que estaba rota, la necesidad de pasar de muerte a vida. Nacieron una serie de principios que Dios proveyó, Dios propició en Cristo, porque debo anticiparles que la figura del Cordero, de aquello que era lo mejor de las ovejas, el primogénito de las ovejas, representaba a Cristo. Y de antemano Cristo aceptó ser el Cordero antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara el mundo, antes de que el hombre pecara. Cristo ya estaba en el Padre y ya estaba listo para el momento en que Él tuviera que venir a este mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios les hizo ver que ese Cordero representaba a alguien. La muerte de ese Cordero, los pecados que serían cubiertos por la sangre de ese Cordero serían cargados a cuenta de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empezamos a ver la provisión de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así como nació el pecado, como nació la conciencia, nació la gracia, la provisión de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver. Ellos entendían qué era aquel sacrificio, qué representaba aquella víctima. Y ellos por la fe veían hacia el día que vendría. No lo habían visto. Como dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y así como la ley era un solo mandamiento, la ley fue ampliada después a 10 mandamientos. Y entonces dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, estamos diciendo que la fe necesita tener el conocimiento
¿Dónde puede ser efectiva esa fe? ¿Dónde puede descansar? ¿Cuál es el fundamento para ser aceptado y agradar a Dios? Bueno, entonces estábamos viendo las experiencias terribles que sufrieron Adán y Eva por primera vez. Y en un sentido, nosotros somos hijos, descendientes de Adán y Eva. Dios dice en Hechos 17 que Dios hizo todo el linaje de los hombres de una sola sangre y estableció el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Bueno, Adán y Eva, sus tiempos fueron en el principio y los límites de sus habitaciones eran el huerto, eran el Edén. Entonces, de una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, para que de alguna manera nosotros, palpando nuestra necesidad y palpando lo que Dios nos ofrece, podamos encontrar a Dios. Bueno, entonces vimos que Adán y Eva entendieron que ellos necesitaban una vestidura que no podía proveer sus delantales. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mientras que ellos se hicieron delantales y ellos, en lo que pensaron que podría cubrir su vergüenza, echaron mano de aquello. Dios le dijo, mira, eso no cubre tu vergüenza. Te voy a vestir, yo te voy a dar una vestidura de pieles, y los vistió. Bueno, este versículo nos dice que sucedió algo que Dios les reveló, que sin sangre no hay remisión de pecados, y que la sangre hará expiación por vuestras almas. Entonces Dios les reveló ahí todo este conocimiento del Cordero de Dios que habría de venir. Pero mientras tanto Dios dijo, voy a ver si ustedes quieren, si ustedes aceptan, si ustedes creen en lo que yo les ofrezco. Y Dios les dijo, porque eso está plasmado, porque Abel fue y trajo de lo mejor de sus ovejas una ofrenda para Dios. Está plasmado. Entonces, Adán y Eva fueron y trajeron un cordero. Lo sacrificaron. Aquel sacrificio fue un impacto porque aquella víctima estaba muriendo para cubrir su vergüenza. Y eso tiene mucho significado, la vergüenza del pecado, la vergüenza de la desnudez. Una víctima estaba muriendo para cubrirlos con una vestidura que Dios les daría. Y ahí estaba obrando la fe. Efectivamente, ellos aceptaron, ellos creyeron todo el testimonio que Dios les dio del Cordero. Porque allá en Hebreos 11, ya cuando había pasado siglos, ya cuando Cristo había venido, ya cuando se había predicado el Evangelio en todo la humanidad habitada en aquellos días, se tenía conocimiento que Cristo era el Cordero de Dios. Y dice ahí en Hebreos 11 que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y dando testimonio Dios de que era justo por la fe. Bueno, Adán y Eva fueron y hicieron lo mismo, porque Dios se los comunicó. Entonces sacrificaron cada uno su cordero, derramaron la sangre en la tierra como Dios les había dicho, le quitaron la piel, trataron aquella piel y se hicieron una túnica, ambos. Y desde entonces, algo que daba testimonio de la fe en el Cordero
era la túnica. Y cuando vinieron los hijos, porque dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas y se multiplicaron. Bueno, siempre Adán y Eva vivieron cientos de años, más de 900 años vivieron con sus túnicas continuamente. Ellos nunca se quitaron aquellas túnicas, porque aquellas túnicas hablaban de su fe. Hablaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a las generaciones que vinieron mientras ellos vivían en la tierra. Tuvieron muchas generaciones descendientes de Adán y Eva. Y todo ese testimonio, ese fundamento fue trasladado, fue continuado a los hijos de generación en generación. Así es que ellos eran conocidos por su fe vistiendo túnicas como Adán y Eva. Entonces, era la vestidura que hablaba a la vista de lo que ellos creían en su corazón. Esta túnica pertenece a una víctima inocente que murió para pagar la culpa de mis pecados. Entonces, ellos sintieron la necesidad de reestablecer, de reiniciar su relación, de volver a nacer, de tener un nuevo nacimiento, de volver a tener comunión, compañerismo con Dios. Bueno, aquí estamos viendo que la fe actúa para salvación y para bendición. Muy bien, continuamos en el siguiente video, hermanos. Que Dios los bendiga.